lecciones anteriores hemos hablado acerca de la importancia de aprender cómo sacar la vuelta al intelecto de una persona, ese lugar de argumento, y aprender a hablar directamente a la conciencia, el lugar del conocimiento del bien y el mal. Pero cuando compartes tu fe regularmente, sabrás que con el tiempo surgen preguntas y la gente quiere saber las respuestas y vas a querer contestarlas. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando alguien tiene una pregunta sincera como ¿por qué hay tantos hipócritas dentro de la iglesia? ¿O qué tal esta? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Eso comprueba que no hay un Dios amoroso, ¿verdad? ¿O qué tal si alguien directamente te dice simplemente no creo en Dios y no creo en la Biblia? ¿Qué haces? Hace poco asistimos a un campamento de entrenamiento de evangelismo con 300 cristianos de Estados Unidos y del mundo para practicar sus formas de testificar. Les pedimos que nos dieran las 10 preguntas y objeciones más comunes que oyen al testificar. Y para ayudarte a contestar las preguntas, no solo te daré buenas respuestas, te enseñaremos a no atorarte en el intelecto. Verás cómo las pláticas se desarrollan en la vida real. Vamos al campamento. ¿Quién tiene la primera pregunta? Bien. Sí, he encontrado esa pregunta algunas veces y creo que en el campamento pasado también tuvimos la misma. Alguien que te dice, ¿y qué de esa gente de tribus ignorantes en los lugares más profundos del África y en otras selvas, las cuales nunca han oído de Jesús? ¿Y qué hay del otro lado del mundo que no recibió el barco salvavidas? Aquellos que tienen sus propias creencias y su propio, digamos como los budistas, no han tenido conocimiento alguno de Jesucristo. Así que eso, digo yo, realmente siempre ha sido mi principal conflicto y es por eso que estoy dispuesto a recibir un poco de todo, porque si no lo haces, alguien se queda fuera. Pues la diferencia ahí es que ellos van a ir al infierno porque no han oído de Jesús, pero eso no es lo que dice la Biblia. Una persona no va al infierno por no haber oído el Evangelio. La persona es condenada por pecar contra el Señor. Piensa en ello así. Si un hombre salta de un avión sin paracaídas, él morirá. ¿Sí? La razón por la que muere no es realmente porque no tiene paracaídas. La razón por la que muere es porque retó la ley de gravedad, lo cual lo atrae hasta el suelo y choca con la tierra. Ahora, si se hubiera puesto el paracaídas, hubiera estado salvo. Pero la razón principal de que pereció fue porque traspasó la ley de la gravedad. Es lo mismo con la persona. Si muere sin Cristo en el lugar más profundo de África, no es primordialmente porque si él se va, muere sin Cristo. Si termina en el infierno, no es porque no creyó en Jesús. Primordialmente es porque pecó contra Dios. Él ha traspasado la ley moral de Dios. Eso es lo que lo lleva al infierno. Ahora, si él se hubiera vestido de Salvador, hubiera sido salvado. Y es por eso que si nos preocupamos por la gente en África o en cualquier otra parte donde no han oído el Evangelio, lo que hay que hacer es acomodar nuestros corazones bien con Dios y después ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a estas personas para que pueda ser salva de su pecado. Y según la Biblia, el pecado no es la falta de creer en Jesús, sino la transgresión de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4. Pregunta número 2. ¿Quién tiene la segunda pregunta? Así pues, a veces vas a hablar con gente y te dirá algo como, me dirán a mí, mi Dios es un Dios bueno, un Dios de amor y de perdón, y no me enviará al infierno. ¿Qué le dices a eso? No creo estar en un estado mental en el que yo crea que haya pecado y que a raíz de eso deba pedir perdón. ¿Por mentir? ¿Blasfemar? Sí, he mentido, sí, lo he ¿Robar? hecho. ¿Adulterio del corazón? Supongo que tengo un Dios, yo creo en un Dios con un poco más de simpatía que un Dios de blanco y negro. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí. Has quebrantado el segundo mandamiento. ¿Sabes lo que dice? No hacer otra imagen delante de Dios. No puedes hacer un Dios para lo que te conviene. Es un ejemplo de idolatría. Crear un Dios a tu imagen. Eso lo hacía antes de ser cristiano, por unos 10 años, desde los 12 hasta los 22. Oraba todas las noches, pero no al Dios de la Biblia, sino a un Dios de mi imaginación, un Dios hecho a mi imagen, un Dios con el cual me sentía cómodo, sin ninguna referencia a la justicia o al juicio. Pero la Biblia dice que hay un Dios y dijo, yo soy el Señor, yo no cambio. Y Él también dice, no tendrá por inocente al culpable.
El Dios de la Biblia se ha revelado a sí mismo como justo y santo, y traerá toda palabra ante el juicio, incluso toda cosa secreta, ya sea buena o mala. También nos serviría razonar conforme a la ley civil. Digamos, si un juez es bueno y escucha de un hombre que ha cometido asesinato y violación, ¿permitiría que saliera libre? No, si es bueno. Él debe aplicar la justicia. Es la misma cosa con Dios. Él debe castigar el pecado. No se puede separar la bondad de Dios de su justicia. Y cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, dijo: dejaré que mi bondad pase delante de ti, porque no me verá hombre y vivirá. Y si Dios desatara su bondad sobre la humanidad pecaminosa, haría su justicia. No se puede separar la bondad de Dios de la justicia de Dios. Y este es el Dios que nos creó, el que vamos a encarar el día del juicio. Necesitamos un Salvador. En Romanos 5:8, Dios mostró su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto para salvarnos de la ira venidera. Pregunta número 3. Sí, ¿Qué le dices a alguien que comenta por qué hay sufrimiento entonces? Eso comprueba que no existe un Dios amoroso. cierto, que un Dios amoroso no permitiría el sufrimiento, es lo que están diciendo. Verás, es que no veo quién es Dios como para juzgarme. Tengo mis propias creencias y vivo según ellas. Y Dios es tan bueno y tan perfecto porque hay gente que muere de hambre, porque hay mujeres violadas y gente golpeada, porque hay alcoholismo, porque hay sida. Así que no siento que este Dios, quien quiera que Él sea, tiene derecho a juzgarme. Yo recientemente estuve en un campamento que mi esposa y yo tenemos para niños gravemente enfermos que se llama Campamento Luciérnaga. Y estuve con un padre una noche en el patio de la cabaña hablando acerca de su hija, quien tiene 6 años y tiene cáncer. Y ella estaba en el proceso de prepararse para que su pierna derecha fuera amputada porque el cáncer se había extendido a sus huesos y a algunos órganos de su cuerpo. Tiene 6 años, una niña adorable. Y estuvimos hablando del Señor y él dijo, ¿sabes? Debo admitir, creo en Dios, pero a veces cuando miro a mi hija y veo el hecho de que Dios no la ha sanado del cáncer, realmente sacude mi fe. Y siendo padre me identifiqué con él y me conmovió. Le dije, caramba, no puedo pensar en algo más difícil que eso, cuando Dios tiene el poder para sanar y no lo hace. Vaya, no tengo la respuesta para eso, pero al principio, Dios creó al mundo y era bueno y no había dolor ni sufrimiento, y el dolor y el sufrimiento y la muerte son resultados del pecado de la humanidad. Así que no podemos pasar juicio moral sobre Dios diciendo, Dios, no eres justo, cuando la humanidad es quien ha pecado contra el Señor trayendo la maldición y la caída. Y solo les recordé que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme a sus propósitos. Así que lo más importante es dejar que el sufrimiento nos haga acercarnos a Dios para que Él pueda usar el sufrimiento y también nosotros para su gloria. Y sabiendo que algún día, si somos nacidos de nuevo, estaremos con Él en el cielo donde no habrá más dolor, sufrimiento ni más muerte. Y tuvo sentido para él, aunque la respuesta no puede borrar el dolor de ver y experimentar el sufrimiento. Me encanta como dice el príncipe de los predicadores, Spurgeon, la fe puede nadar donde la razón solo puede chapotear. Y como creemos la promesa de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme a sus propósitos son llamados, eso nos levanta por encima de nuestras circunstancias. Y como dijo Kirk, si tenemos esa fe, algún día entenderemos. Y Jesús dijo, ten fe en Dios, y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos vamos a pasar algún tipo de sufrimiento, y esa fe nos levantará por encima del sufrimiento. Cuando le contestas a alguien una pregunta como esa de manera que tiene sentido y conforme la palabra de Dios o simplemente la razón o la lógica, realmente provee una oportunidad para que la gente abra su corazón o su mente y así le puedas decir, sabes, me alegro que estés pensando tan a fondo acerca de estas cosas. Algunas preguntas son muy difíciles de contestar y algún día le preguntaremos a Dios y escucharemos la respuesta si tenemos el corazón bien con Él ahora. Entonces puedes pasar a decir, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Te consideras una buena persona? ¿Qué crees que suceda cuando mueras? Entonces podemos pasar a nuestra aplicación de usar los mandamientos para hablar a la conciencia.
Está bien, ¿qué tal la próxima pregunta? ¿Qué le dices a alguien que está seguro de que ya es salvo, aunque toda la evidencia en su vida parece mostrar que no lo es? Un hipócrita dice que ha hecho algo y nunca lo volverá a hacer. Yo nunca dije que no volveré a hacer las cosas que hago. Voy a seguir aún voy a tomar, voy a seguir siendo quien soy. ¿Sabes lo que digo? ¿Por qué? Porque así soy yo. Pues necesitas Así soy yo. nacer de nuevo. Sí, cuando... Oye, No hay otra solución. cuando yo lo sienta y cambie mi vida está bien. Pero por ahora voy a hacer lo que yo hago. Puede ser que hoy. Dios te esté hablando a través de mí hoy. Puede ser que sí. Pues escucha. Pero yo no te conozco. ¿Cómo te llamas, mi hermano? ¿Sabes lo que estoy diciendo? No sé quién eres. Mi nombre es Solo Rey. eres un tipo preguntón haciéndome preguntas, haciendo una entrevista. Eso es todo. ¿Sabes lo que Dios hizo para que no vayas al infierno? ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Envió a su hijo a morir en la cruz por Te ti. diré algo. Ya soy salvo, hermano, porque acepté el hecho que Jesucristo murió por todos mis pecados. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es una buena pregunta. Cuando alguien se te acerca fumando un cigarrillo, maldiciendo y blasfemando y está viviendo con una novia, pero tiene un tatuaje de Jesús en su frente y te dice, sí, amo al Señor, soy nacido de nuevo desde los 6 años, y piensas, algo está mal aquí, porque tienes discernimiento. Piensa en esto como si fueras doctor y estuvieras con un paciente frente a ti. Este es mi modo personal de tratar algo así. Si un doctor ve que su paciente está muy pálido, piensa, este tiene algo que no está bien, no se ve sano según veo. Empieza a investigar un poco, tal vez diga algo como, ¿estás comiendo? ¿Cómo está tu apetito? Y la persona dice, pues no he comido en 3 días, no tengo apetito. Entonces ya sabe que va por buen camino, su discernimiento está bien y está confirmando lo que dijo. Yo lo que hago cuando veo a un pálido espiritual, que algo tiene, que está enfermo, me doy cuenta por lo que sale de su boca. Veo cómo está su apetito, le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que leíste la Biblia? La gente responde diciendo, hace un par de años. Y digo, las cosas no andan bien entre tú y Dios, ¿verdad? La Biblia dice que la entrada de la palabra de Dios trae luz. Un falso convertido o alguien que se ha alejado de corazón no deja de orar. El 96% de los americanos oran. Todos oramos por la salud de la familia, etc. Pero cuando alguien no está bien con Dios, no querrá leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le trae luz, le hace sentir culpable. Alguien dijo, este libro me aparta del pecado y el pecado me aparta del libro. Así que es una buena pregunta para sondear cuando descubres que la persona no ha leído la Biblia en 2 años y sabes que no está bien con Dios. Llévala a la prueba buena, dile, te haré una pregunta. ¿Crees que eres buena persona? A menudo dirá, sí, soy buena persona. Por la falta de entender la justicia de Dios. Una de las cosas que hice hace un par de años es... Había algunos en mi familia de los cuales yo no estaba seguro si eran o no salvos en verdad. Ellos sí, y si les preguntabas, ¿eres cristiano? Dirían, sí, claro, y voy a la iglesia. Y recuerdo en el año nuevo sentarme con ellos y ser muy directo acerca de esto. Dije, oigan, ¿puedo hablar con ustedes? Y eran de mi familia. Y dije, oigan, he estado leyendo la Biblia y hay un versículo, Mateo 7:21, donde Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y que habrá muchas personas que clamarán, Señor, Señor, y entonces Cristo les declarará, Jesús les dirá, jamás os conocí, apartaos de mí. Y habla de las personas que creen que son salvos sin serlo. Y le dije a mi pariente, eso me motivó a examinar mi corazón para ver si realmente estoy en la fe. Me he arrepentido de todo mi pecado y puesto mi confianza en Cristo y me hice la propuesta de Año Nuevo de hablar con mis seres queridos porque quiero estar seguro de que van a ir al cielo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Tú te consideras una buena persona? Sé que vas a la iglesia, que crees ser salvo, pero esto es importante. ¿Has guardado los mandamientos? ¿Alguna vez has mentido? ¿Has robado? Y hablé de todo. Y 2 días después esta persona me habló por teléfono, desconsolada, diciendo, mi esposo y yo hablamos sobre lo que nos dijiste y vimos los mandamientos y descubrimos que nuestros corazones no están bien con Dios y necesitamos arrepentirnos. Debemos hacer esto juntos o por separado. Y ya sea que uses una pregunta tipo sondeo, como a Rey le gusta, o que seas directo, honesto, de tu preocupación por la persona, usa lo que mejor te funcione, porque se trata de la eternidad. Está bien, siguiente pregunta.
Frecuentemente cuando testifico, uno de los impedimentos más fuertes que enfrento es cuando las personas dicen que son ateas y suelen decir, pues, no creo en Dios y no les importa el día del juicio ni las cosas de la eternidad. ¿Qué le dices a alguien cuando te dice que no cree en Dios? Eso es todo. ¿Crees en Dios? No, claro que no. Sí, se escucha con frecuencia. En particular, la gente de educación superior dice no creo en Dios, hemos comprobado que Dios no existe, lo no necesitamos. Pero me gusta decir, ¿sabes? Es interesante. Tenemos que recordar que solo el hecho de que no creamos en algo no lo hace desaparecer. ¿Entienden? Podríamos salir en medio de la carretera con una venda en los ojos y decir, yo no creo en el tráfico. Pues eso no lo hace desaparecer, ¿verdad? Solo que no creamos en algo no lo hace desaparecer. Si está allí y es real, entonces vamos a tener que enfrentarlo. Y no es difícil comprobar la existencia de Dios a una persona sensata. Me encanta reunirme con los ateos porque sé que no existe tal cosa. Ateos. Dios ha dado luz a todo hombre, solo que hay gente insensata que niega la luz interior que Dios ha dado. Y sé que no hay ateos en un avión con turbulencia severa. Todos oran en un avión que se voltea al revés y baja repentinamente unas cuantas millas. De cualquier manera es fácil comprobar la existencia de Dios. Si lo quieres hacer, solo razona con la persona. Dile, cuando miras un edificio, ¿cómo sabes que hubo un constructor? El edificio es prueba absoluta de que hubo un constructor. Aunque nunca lo hayas visto, aunque nunca hayas hablado con él, aunque no sepas su nombre, tiene que haber un constructor. El edificio es prueba de que había un constructor, va algo así. Edificio, ¿quién lo edificó? Y este mismo principio poderoso puede ser usado con pintores y pinturas. Cuando miras una pintura, ¿cómo sabes que hubo un pintor? Y no puedes tener la creación sin una prueba absoluta y científica del 100% de que hubo un pintor. Y lo mismo se aplica al creador. No puedes tener una creación sin un creador. La Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Del mismo modo que no puedes tener una pintura sin pintor, no puedes tener una creación sin creador. Pero no te quedes en el intelecto, ve tras la conciencia. Otro hecho interesante, no sé si lo has escuchado, pero aquí hay un artículo de la prensa asociada, ha estado en todas las noticias. Un profesor de filosofía británico, quien ha sido un campeón principal del ateísmo por más de 50 años, ahora ha cambiado de parecer, se llama Anthony Flew, y ahora ha rechazado sus creencias ateas porque él dice que la evolución no puede responder por el hecho de que una célula singular contiene más información que todos los tomos de la enciclopedia británica. Y eso lo sabemos de la ciencia, y la evolución no puede responder por ello. Y la creación nos demuestra que hay diseño inteligente en el Creador. Y siempre recuerda cuál es tu agenda como cristiano. Quieres que la gente se vista de Jesucristo. No quieres solo convencerlo de la existencia de Dios, algo que ya sabe. Y piensa, si estuvieras en un avión y quisieras convencer a alguien de ponerse un paracaídas, podrías discutir con él de la existencia del que hace aviones. Pero lo mejor que puedes hacer para convencerlo de ponerse el paracaídas es sostenerlo de los tobillos fuera del avión unos segundos. Nomás le haces así. Uy, veo lo que dices, dame el paracaídas. Y eso es lo mejor que puedes hacer por un pecador. Suspéndelo fuera de la puerta de la eternidad solo unos segundos sin el Salvador. Déjalo colgado, habla de sus pecados, de los mandamientos, dile que tiene que enfrentar una ley más severa que la gravedad, y él dirá, ¡uf! ¿Qué puedo hacer? Y le dices, vístete del Señor Jesucristo, el Salvador. ¿Qué le dices a aquellas personas que dicen que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios porque solo fue escrita por hombres? ¿Por qué tomarías un libro religioso y dirías, oh sí, esto tiene que ser verdad, tiene sentido? Cuando la gente que escribió ese libro hace miles de años solo eran supersticiosos y no sabían cómo funcionaba el mundo. A menudo encontrarás personas que dirán, no creo en la Biblia, deja de citar la Biblia, yo no creo en la Biblia, fue escrita por hombres. Y una buena forma de responder a eso es fluir con ello y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, la Biblia fue escrita por hombres. Piénsalo así. Cuando escribes una carta, ¿quién escribe la carta? ¿Tú o la pluma? Pues tú, por supuesto. Y usas la pluma como un instrumento para comunicar tus pensamientos en el papel. Y la Biblia dice que fueron los hombres quienes la escribieron, fueron los instrumentos que Dios escogió para comunicar sus pensamientos.
en la Biblia. Así que los hombres la escribieron y la Biblia dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y así es como llegó al papel. Y las Escrituras tienen la huella digital de Dios bien marcadas. Cualquiera que quiere ser convencido de que la Biblia es sobrenatural en origen solo tiene que leer en Mateo 24 o Lucas 21 o 2 de Timoteo capítulo 3 y ver cómo Cristo habló de cómo se hizo la historia. Hace 2000 años Él profetizó cosas que están pasando en nuestros días, así que si alguien quiere saber si la Biblia es sobrenatural en origen, solo tiene que leer las profecías y ver que Dios en verdad sí sabe el principio y el fin, y es su palabra inspirada. Para mí, una de las formas más fáciles de tratar con ese problema, es decir, sabes, entiendo cómo te sientes, o sea, sabes, Noé y el arca, y Adán y Eva, sé que son historias difíciles de asimilar, pero te diré algo. Vamos a tomar todo el asunto de la Biblia y dejarlo a un lado por un momento. Imaginemos que estamos en un día en el que la Biblia aún no se ha escrito. Ni siquiera tenemos el Nuevo Testamento. O tal vez no podemos leer. Saquemos la Biblia de esta plática por un momento y permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué, te consideras una buena persona? Y apégate a la conciencia de la persona, la cual te dice que está mal mentir, robar, codiciar, fallar en amar a otros tanto como a sí mismo, asesinar y toda esa clase de cosas. Apégate a la conciencia, no tienes ni siquiera que mencionar la Biblia. Y muéstrale que por admisión propia es un mentiroso, ladrón, adúltero, blasfemo e idólatra. Luego dile que si Dios es bueno, no va a pasar por alto todas esas cosas. Y el lugar de castigo es cosa seria. Entonces puedo volver a la Biblia, a la conversación, después de que sabe que estas cosas tienen sentido. La Biblia dice que ese lugar es el infierno y que Dios te ha dado una salida, una vía de escape. Aun si no tuviéramos la Biblia, el mensaje se ha comunicado de persona a persona por miles de años. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito y necesitas poner tu fe en el Salvador. Igual podemos dejar la Biblia fuera y solo contar con la conciencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Ok, siguiente pregunta. Sí. Hola, Ray y Kirk. ¿Qué le dicen a la persona que dice, yo confieso mis pecados y todo el tiempo digo que los lamento? ¿Crees que Dios simplemente ignora las mentiras pasadas que dijiste? Si te acercas a Él para recibir perdón, Él no lo ignora, pero sí te perdona. ¿Y cómo te perdonará? A través de confesar tus pecados. Confieso mis pecados a Dios y le digo a Él, esa es la base del Islam y muchas otras religiones. Solo dicen, le digo a Dios que lo lamento, soy sincero en mi arrepentimiento y le digo a Dios que me perdone y creen que todo está bien. Pero Jesús, muchas de sus enseñanzas las dio en forma de parábolas. Él daba ilustraciones naturales para compartir alguna verdad espiritual. Y teniendo en mente que el hombre no percibe las cosas del Espíritu de Dios, debemos de hacer lo mismo, llevarlos a la corte civil y decirle, bueno, si un hombre comete un crimen atroz, viola a una mujer violentamente y le corta el cuello, y dice, juez, soy culpable de eso, pero quiero decirle que lo siento mucho y no lo volveré a hacer. ¿Crees que diría el juez, oh, está bien, es todo lo que quería oír, te puedes ir? Estuve en un taxi hace unos días con un tipo que era islámico, musulmán, así que antes de llevarlo a la ley le di esa ilustración y pregunté, ¿lo dejará ir el juez? Y él solo se rió cínico y dijo, ¡ja! De ninguna manera. Luego que le llevé por los mandamientos, yo sabía lo que me iba a decir. Le digo a Dios que lo siento, pero después de entender esto ya no se atrevió. También lo dejé en la cruz porque miré que dejó de justificarse y me dijo, ¿y qué les pasará a los musulmanes? Y le dije, pues, a cualquiera que muere en pecado sin el Salvador, se le hará justicia. Lamentarse y decir que no lo volverás a hacer no basta. Si debemos lamentarlo, no debemos volverlo a hacer porque está mal, pero necesitamos la sangre de Cristo para lavar el pecado. ¿Cuál es la segunda ¿cuál es pregunta? la siguiente pregunta? Por aquí. Buenas tardes, Ray, Kirk. Hola. Sabes, me encuentro con algunas personas que dicen, claro, he mentido, pero ¿en realidad eso me convierte en una mala persona? ¿Cómo responden a eso? Creo que si eres una buena persona irás al cielo. ¿Eres buena persona? Sí lo soy. ¿Alguna vez has mentido? Sí, pero eso no me hace una persona terrible. ¿Has robado en tu vida cualquier cosa? Sí. Así que eres una ladrona.
Soy una ladrona mentirosa, pero no por eso soy una asesina u homicida. ¿Nunca has odiado a alguien? ¿Sí? La Biblia dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Alguna vez has codiciado? Sí. ¿Nunca has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Cómo dices que te llamas? Annette. Según tu confesión, eres una mentirosa, ladrona, blasfema, adúltera de corazón y dices que eres buena persona. Y no es cierto, a eso se llama justicia propia. Yo hace poco salí a comer con un hombre que es judío, muy listo, inteligente y elocuente, un hombre judío que era bastante ortodoxo. Creo que yo fui el único gentil en el restaurante cuando comimos. Él entró con una yarmulke en su cabeza y se lavó las manos antes de comer. Y esto era serio. Sabía que iba a participar en una justa con este hombre al empezar a compartir del Señor con él. Y este hombre antes profesaba ser cristiano y enseñaba la escuela dominical a un grupo de jóvenes en una iglesia cristiana, antes de convertirse al judaísmo ortodoxo. Pero en fin, pasamos por algunos de los mandamientos. Y él dijo, sí, soy un judío muy bueno. Y le pregunté si había mentido y en qué lo convertía. Y se rehusó a decir que lo hacía un mentiroso. Le dije, pues si robas algo, ¿qué te hace? Y no quiso decir un ladrón. Solo decía, soy un buen hombre que ha mentido, soy un buen hombre que ha robado. Y lo que me dijo fue esto. ¿Y qué le dices a los niños de esto? ¿Qué les dices? ¿Que son unos mentirosos y que son ladrones? Luego dijo, apuesto a que les dices que son golpeadores también. Y es probable que tengas algunos que rasguñan y se muerden entre ellos. Me dijo, yo no le voy a decir eso a mis hijos, ni voy a llamarme a mí mismo así. Y lo que me ayudó fue decir, escucha, en asuntos de moral como mentir, robar y matar, o sea, ¿cuántas veces tenemos que cometer un crimen para ser etiquetado un mentiroso? Digo, piénsalo, ¿a cuántas personas tienes que matar para ser un asesino? Solo una. Si violo a una persona, vengo a ser un violador. No tienes que matar o violar 2 o 3 o 4 o 10 veces para ser un violador, ¿cierto? Así que si has mentido en el pasado, y seguro que no es una sola vez, te hace un mentiroso. Y si la persona es sensata, se dará por vencido y lo aceptará. Y si no va a ser razonable, debes reconocer que se trata de una persona insensata y vas a tener que seguir tu camino y decir, realmente me preocupas y solo necesito que seas honesto para que puedas verte a ti mismo, porque nunca vas a comprender el perdón y el amor del Señor si no ves tu pecado por lo que es. Sí, es muy difícil ver el pecado en uno mismo. Se parece al mal aliento. Y dices, querida, ¿cómo está mi aliento? Es de naturaleza humana trivializar el pecado y no es difícil cuando llevas a alguien a través de la prueba para buenos. ¿Has dicho una mentira? Sí. ¿Eso qué te hace? Es la pregunta difícil de decir, porque si la persona dice no me hace un mentiroso, sabes que te espera algo de lucha con una persona poco razonable, pero es bueno cuando alguien es honesto y dice sí, soy mentiroso. Y es bueno tomar el tiempo para diferenciar entre la palabra discreción y una mentira directa. ¿Quieres decirme que si ese vestido nuevo se le ve muy feo a mi esposa, tengo que decirle la verdad? No podría decirle te ves hermosa si te gusta ese vestido, eso es discreción. Así que hay una diferencia entre eso y una mentira directa. Puedes preguntar, ¿alguna vez has dicho una mentira directa? O gíralo y di, bueno, si digo una mentira, ¿cómo me dirías si suele decir un mentiroso? Naturaleza humana, podemos ver el pecado, lo detectamos en otros, pero no en nosotros mismos. ¿Eso te ayudó? Ok. A mí me ayudó. Ok, la siguiente pregunta. Ok, aquí con la camisa blanca. Me han hecho esta pregunta bastante cuando estoy en la calle y la gente me dice, decir que el cristianismo es el único camino es de mentalidad cerrada porque hay tantos caminos hacia Dios, y al decir que el cristianismo es el único camino implica que los musulmanes y budistas y judíos e hindús todos irán al infierno. Y así que ¿cómo contestarían a eso? Dije que creo que es egoísta creer que solo hay un camino. Ok. Y es lo que creo. Me dices que no te digan qué creer, no me digas en qué creer. Ok, ¿dijiste que no hay un camino o lo hay? No, dije que es egoísta creer que hay un solo camino. ¿Tú crees que hay un solo camino? No, creo que nadie sabe, creo que tú sabes tanto como yo. Fue Cristo quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Y si decimos que hay otro camino al Padre, somos testigos falsos. Somos llamados a ser testigos de Cristo, por lo cual debemos hablar la verdad. Y la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra escritura dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que la Biblia es muy clara en cuanto a la naturaleza exclusiva de la salvación. Jesús es el único camino. Y la mejor forma de convencer a uno de esa verdad increíble es ponerlo en el río Niágara sin remos. Es decir, dejarlo sin esperanza, dejar que oiga el rugir de las cataratas, y la forma de hacer eso es llevarlo a través de los mandamientos. Guías a las personas por los mandamientos y llegan a su admisión de ser un mentiroso, un ladrón, un adúltero, un fornicario, un blasfemo o lo que sea. Y les muestras el terrible peligro que sufren y que solo hay un camino para la salvación. ¿Ves? Están camino a la condenación eterna, el eterno infierno. No solo una eternidad sin Cristo y separados de Dios, sino eterno infierno y el lago de fuego. Así que deben despertar. Y eso por medio de temer un poco. No hay mal en el temor. El temor lo da Dios para la autopreservación. Hay una sola soga extendida para cruzar el río, la que Dios extendió. La soga es Jesucristo, quien dijo que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. Y esa es la diferencia entre lo que dijo Jesús y las otras religiones. Ni el Islam, ni el hinduismo, ni el budismo pueden perdonar el pecado. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar el pecado, porque Jesús dio su vida en la cruz. Así es, el día del juicio, cualquiera que sea tu trasfondo, sea hindú, musulmán, ateo, lo que sea, vas a estar en un gran apuro con el Dios de justicia y verdad cuando rindas cuentas por tu vida. Y en ese día, ¿quién te ayudará? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿El Papa? Nadie te puede ayudar en aquel día más que uno, el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz para que pudiera ser perdonado. No importa cuál sea tu trasfondo. Si te arrepientes y pones tu fe en el Salvador, Dios te salvará. Amén. Ok. Ok. Pregunta 10. ¿Alguien tiene la número 10? ¿Qué tal si le estás testificando a alguien y él levanta un muro diciendo, ocúpate de ti y yo me ocuparé de mí? Realmente no estoy de acuerdo con nada de eso. Por eso no debes estar tratando de forzar a uno a la religión. Sin santidad nadie verá a Dios. Debes arrepentirte y confiar en Él. Te oigo, pero te lo voy a decir así. Tú haz para ti y yo haré para mí. Si alguien acaba de cerrarte la puerta, porque sucede en ocasiones, y tienes que recordar ejercitar el amor y la ternura, pero a la vez tratar de advertir a la persona, porque sabes que puede morir en 24 horas, y no va a haber una eternidad perdida ni a una eterna separación de Dios. Va al infierno eterno, un lago de fuego. Por eso tenemos que arriesgarnos a ofenderla. Y si nos escuchan, que sea un momento, digo algo así. Digo, mira, no quiero ofenderte, pero quiero decirte la verdad, así que dame 30 segundos. Dile, si nuestras miradas se cruzan el día del juicio y aún permaneces en pecado, seré libre de tu sangre, porque ese día, al estar delante de Dios, tendrás que dar cuentas por toda palabra ociosa que hayas hablado, por toda obra hecha en la oscuridad, y mirarás hacia atrás en este día y desearás, ojalá ese chaparrito bigotón me hubiera cacheteado para despertarme. Y diré, pero no puedo cachetearte porque eso te ofendería. Solo puedo cachetearte con palabras. Así que por favor piensa acerca de lo que hemos hablado y gracias por oírme. Adiós. Y sabes que hay ocasiones cuando puedes estar desanimado, sintiendo como, me cerraron la puerta. Y quizá te haga sentir tonto por haberte arriesgado a hablarles del Señor. Y he tenido esa clase de experiencias, pero recuerda cuando Pablo razonó con Félix. Recuerda que le habló acerca del pecado y justicia y juicio venidero. Y Félix le dijo, vete, sal de aquí, te mandaré llamar cuando tenga un tiempo que sea conveniente para mí. Y Pablo se fue. Y piensas que podía haber estado extremadamente desanimado por la reacción que obtuvo de Félix. Mas la Biblia dice que Félix se estremeció.
Y es que no sabes qué está pasando dentro del corazón de uno cuando le has compartido la verdad, en amor. Quizá te vas desanimado, pero quizá por dentro la persona se estremece diciendo, debo ponerme a cuentas con el Señor. Y creo que Dios me está hablando hoy. Y por eso es bueno terminar la conversación con algo serio que les haga pensar como, ¿sabes qué? No sabes cuándo vas a morir, ni siquiera que estarás con vida en la mañana. Así que esta noche, antes de acostarte, ¿no tiene sentido ponerte a cuentas con Dios? Por favor, piensa en eso. Estaré orando por ti. Gracias por escucharme. Algo así. Y encuentro que funciona muy bien. Y otra cosa que se puede hacer es mencionar las personas que mueren cada 24 horas. Casi 150,000 personas mueren cada 24 horas. Y dile a la persona, usted puede morir, yo puedo morir. Hoy esa es la realidad. Y claro que no crees eso, yo no creo eso, pero las 150,000 personas que murieron ayer no lo creyeron tampoco. Reconcíliate con Dios, porque será una eternidad. Y finalmente puedes terminar con algo y decir, ¿sabes? Solo quiero que sepas que la razón por la cual hablo contigo es porque me preocupas. Considera mis motivos. No te estoy pidiendo dinero, no te pido que te unas a una iglesia. Me estoy arriesgando aquí, quizá arriesgando a quedar como un tonto ante tus ojos. ¿Para qué? Yo no gano nada con esto, aparte del gozo y la satisfacción de saber que te he dicho la verdad, y espero y pido en oración que estés escuchando y que corras al Salvador y encuentres la vida eterna. Por eso estoy aquí. Normalmente la gente realmente aprecia eso. Y finalmente, creo que es importante decir que hay ocasiones cuando alguien hace una pregunta que es muy difícil y algo que nunca he oído, o tal vez algo que hemos pensado para lo que no hemos encontrado una respuesta. Sabes que hay algunas cosas secretas que son del Señor. No vamos a saber las respuestas hasta que lleguemos quizá a preguntarle cara a cara en el cielo. Y está bien decirle a alguien, ¿sabes? Esa es una muy buena pregunta. No sé la respuesta de eso, pero lo averiguaré y te avisaré. Pero te haré una pregunta. ¿Te consideras una buena persona? Porque ciertamente no quieres ser visto como un sabelotodo, porque no lo sabemos todo. Queremos que nos vean como honestos y sinceros, y como gente apasionada por ayudar a otros a entender la verdad. Bueno, pues ahí están. Las 10 preguntas más comunes de la fe cristiana. Si pasamos por alto tu pregunta, consigue la Biblia de Evidencias. Tiene 101 de las preguntas más comunes de la fe cristiana. La puedes conseguir en la librería o en Internet. Ahora, aquí queremos enfatizar un punto importante. No queríamos mencionarlo al principio por no querer socavar esta lección. Pero es tan importante que tenemos que decirlo ahora y sonará tan simple que estarás tentado a pensar, no puede ser tan sencillo, pero sí lo es. La mejor forma de contestar una pregunta u objeción es contestándola con respeto y ternura. No te pongas a discutir con las personas. No entres en una lucha de 2 horas con la persona. Ve directamente a su conciencia. Ahí es donde se gana la batalla. ¿Recuerdas? En Lucas 13 a Cristo le preguntaron 2 cosas. Una fue, ¿qué de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos? ¿Qué de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató? Cristo contestó su pregunta con respeto y luego los devolvió a su responsabilidad ante Dios en el día del juicio. Y tú y yo debemos aprender a hacer eso. Para algunos es muy divertido entrar en estas luchas intelectuales y, aunque en ocasiones puedes perder una lucha o ganar una lucha en el ámbito del intelecto, debes recordar siempre que la batalla se ganará en la conciencia, en el asiento del conocimiento del bien y el mal. Y una vez que ganas ahí, lo más probable es que el argumentador dejará el 90% de sus argumentos, porque se da cuenta que son irrelevantes. Piénsalo de esta forma. A un lado, joven. Ok. Tiene su espada en la mano
con unos movimientos elaborados. Él piensa que te hace trizas con sus argumentos. Ahora tú tienes que escoger. Puedes entrar a la lucha si quieres, pero ¿por qué harías eso cuando Dios te ha dado 10 buenos cañones? Simplemente saca los cañones diciendo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué dices? ¿Te consideras una buena persona? ¿Has guardado los 10 mandamientos? Entonces, enciende el primer cerillo con decir, ¿alguna vez has mentido? Luego, pone el cerillo en la mecha del cañón, diciendo, ¿eso en qué te convierte? Y si la conciencia de la persona está cumpliendo su deber, tendrá que decir, un mentiroso. Y entonces, de repente, está contra las cuerdas. Llévalo por los demás mandamientos y mira cómo la conciencia obra bajo la convicción del Espíritu Santo. Y si finalmente deja caer su espada y deja de luchar, entonces está listo para la gracia. Enséñale que la gracia de Dios es como un vaso de agua que apaga la mecha del cañón. Ahora pues, ninguna consideración hay para los que están en Cristo Jesús. Y si se arrepiente y confía en el Salvador, ha hallado gracia con Dios. Venimos del gueto. Ok, aquí vamos por $20, ¿ok? Está bien. ¿Ok? Entonces tenemos 20. Está bien. Ya. ¿Estás regalando dinero? No, tienes que... Yo te haré 3 preguntas y tienes que pasar la prueba. Ok. ¿Qué dices? ¿Te consideras ser una buena persona? ¿Sí? ¿Eres bueno? Sí, a veces. ¿A veces? ¿Buen corazón? Dios me hizo bueno. ¿Oh, sí? Te voy a ser honesto. Te voy a ser honesto. Soy Ok. bueno y malo. Soy bueno y malo. Bueno y malo. Ok. ¿Qué tiene allí? ¿Verdad y fe? Grandioso. Ok. ¿Puedo hacerte 3 preguntas para ver si es verdad? Ok. Te sabes los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Los 10 Los mandamientos. 10 mandamientos, sí. Sí. Bueno, los 10 mandamientos. Ahora, ¿has mentido alguna vez? Sí. ¿Y eso qué te hace? Un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Sí. ¿Eso qué te hace? Mala persona. Como ¿sí? te dije. ¿Qué dijiste? Como te dije. ¿Un ladrón? Como te dije. No soy bueno. No, está bien, estás siendo honesto, así Sí, que... sí. Entonces, si has robado, ¿eso qué te hace? ¿Eso es religión? Ladrón. Esto me agarró a mí, seré honesto, esto me agarró a mí. Espera, déjenlo ir. Y Cristo dijo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Sí. Pero yo os digo, dijo Cristo, que todo aquel que mira a una Jesús mujer no dijo para eso. codiciarla- ¿Pero qué dice? Ah, sí. Déjalo. No lo dijo. Puedo enseñarte en Mateo capítulo 5. Déjalo, Él está dice, hablando conmigo. has oído. No, te eso no metas está con el escrito. Puedo enseñarte en mi Biblia. Está hablando conmigo, ¿ok? Déjalo hablar. Me está hablando Ok. a mí. No cometerás adulterio, pero yo te digo, Dice ese tipo que... cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí. ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Sí. Dime de nuevo tu nombre. Mario. Mario. Así que Mario, por tu propia confesión, eres un mentiroso, ladrón y adúltero del corazón. Correcto. Pregúntame a mí Correcto. lo que quieras. Ahora hablamos de eso, pero primero déjame terminar esto. Pero- Un mentiroso, ladrón y adúltero del corazón. Y solo son 3 de los 10 mandamientos. También soy culpable de eso. Soy igual que tú. Bien. Si Dios te juzga por ese estándar en el día del juicio, ¿crees que serías inocente o culpable? Culpable. Bueno, entonces ¿crees que irías al cielo o al infierno? Infierno. ¿Eso no te ¿El cielo o molesta? el infierno? El cielo o el Sí. infierno. Cuando muera yo, no. Si perdono mis pecados, si Me preocupo yo por Mario. pido perdón por mis pecados, él me perdonará y tal vez pueda, ¿entiendes? Sí, ok. Oye, me preocupo Sí. por tu amigo Mario. Está bien. Déjame preguntarte Digo yo, algo. amigo, no estoy Déjame aquí de- preguntarte. Déjalo. Si estás en la corte, ¿has estado en la corte? Sí. Bueno, si estás en la corte y eres culpable de un crimen Sí. o algo, y eres culpable, y no hay duda, la evidencia demuestra Sí. que eres culpable, y te dice, Mario, ¿qué tienes que decir antes de dictar sentencia? Y tú dices, bueno, pues le voy a pedir que solo me perdone, déjeme salir. Si es un juez bueno, ¿te dejaría ir? No, no puede, porque lo echarían a él, sería un juez malo. Correcto. Dios es bueno, Él es un juez bueno. Así que si solo dices, Dios, mentí, robé, cometí adulterio,
Pero quiero que me perdones y me dejes ir. Si es un juez bueno, no puede dejarte ir. Él se asegurará de que recibas el castigo merecido por tu crimen. Sí. Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. Y dice que ningún ladrón ni adúltero entrará al reino de los cielos. Entonces, si Dios te diera justicia y vas a morir algún día, estarás de pie delante de Él. Y si te tratas según tus pecados, irás al infierno. Porque Dios es bueno y Él castigará a los homicidas, violadores, mentirosos, ladrones, adúlteros. Y eso eres tú. Y soy yo. Sí. Mas Él proveyó una forma para que fueras perdonado. Porque te ama. ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué hizo por ti? Murió. Cristo murió en la cruz, sí. Así que estás en la corte, eres culpable, y el juez dice, Mario, ¿puedes pagar tu multa? Son $50,000. a la cárcel. Y dices, no tengo dinero. Entonces irás a la cárcel. De repente alguien que no conoces entra y paga tu multa. Vendió todo lo que tenía y se lo dio al juez diciéndole, esto es para mi amigo Mario porque lo amo. ¿Cómo te sentirías hacia ese hombre? Agradecido. La Biblia dice que eso hizo Dios por ti y por mí, hace 2000 años. Dios se hizo hombre, Jesucristo, y Él murió en la cruz para limpiar tu castigo. Y mi castigo es así, quebrantamos la ley y Jesús pagó nuestra multa, porque Él murió por ti. Y la Biblia dice que si te arrepientes y das la espalda a tu pecado para siempre, y pones tu fe en Cristo, Cristo dijo que confiáramos en Él de todo corazón, te perdonará tus pecados y te dará lo que no mereces. El cielo y un corazón nuevo. Él te limpiará. ¿Sabes qué? He estado una semana en las calles. ¿Qué dices? He estado viviendo en mi carro por una semana. ¿Por una semana? Sí. Sí. Eso es lo que me hace reír. Quizás Dios me puso aquí para que podamos A ver, platicar lo de que esto. quiero decir. Me preocupo por ti. No te conozco, Mario. Tal vez nunca me vuelvas a ver. No lo sé. No sabía si eran amables o malos. Podrían golpearme. No lo sé. Pero esto es lo que yo... Nada en la cárcel. Todo el mundo lo conoce. No le va a pasar nada. Tengo que pensar en eso. Dame un momento. De esto se trata. Podrías morir mañana, ¿o no? Bueno, Dios no quiere que vayas al infierno. Él ve cada uno de tus pecados. Pero si te da lo que mereces, perecerás en el infierno. Pero Él envió a Jesús porque te ama. Así que lo que debes hacer antes de dormir esta noche, di, Dios, perdona mis pecados. Creo en Jesús con todo mi corazón. Y deja de estar jugando con lo que ya sabes que está mal. Y di, te voy a obedecer. He estado haciendo mucho mal. Entonces necesitas hacer un cambio en tu corazón. Sí. Esto es serio, hombre. Porque... ¿De verdad? Pero ser honesto si quiero. Eso es. Como... se tiene que arrepentirse. Como ya dije, he estado en la calle por 2 semanas. Sí. Ya es hora de... ¿Sabes que he estado haciendo muchas locuras? Sí. Para ser honesto. Pero Dios dice que ve nuestros pensamientos, todo lo que hacemos. Quizá la ley no nos ve, pero Dios ve tu corazón y te va a pedir cuentas por todo. Y también a mí. La única manera que podemos esperar ir al cielo y no al infierno es darle toda nuestra vida. Él no quiere que solo vayas a la iglesia y digas una oración diciendo, oh Dios, perdóname. Él dice, no, yo quiero todo tu corazón, toda tu vida. Y tienes que darle la espalda al pecado para siempre y decir, Dios, soy culpable, te he ofendido y te he hecho enojar, merezco el infierno, pero si me perdonas, te daré toda mi vida. Gracias, fue un placer conocerte. Gracias, Sí. gracias, muchas gracias. Es un placer conocerte y te lo agradezco. Sí. En verdad lo necesitaba. Ahora puedo ir a comer, ¿me oyes? Gracias, hombre. Gracias. Bien, somos amigos. Dale. Sí, Gracias. hasta luego. Y finalmente, nos dirigimos a una pregunta u objeción común que suele surgir entre algunos cristianos después de tomar este curso. Y la objeción es así. ¿Están Kirk y Ray diciendo que esta es la única forma de compartir el Evangelio, como que es la forma para hacerlo? ¿Como que si no usas los 10 mandamientos, no compartes el Evangelio real? ¿Qué pasa con las grandes organizaciones y mega iglesias que no usan estos principios? ¿Se equivocan? Averígualo en la siguiente lección.